Porque resulta que el pasado viernes recibimos la llamada de la concejala de Deporte, Igualdad y de Educación del Ayuntamiento de Valencia, Rocío Gil, y al día siguiente la Fundación Deportiva Municipal lo hacía oficial. Sport Base, este periódico, este programa de radio, por extensión, ha recibido el premio del deporte de la ciudad de Valencia 2023 como medio de comunicación que más y mejor ha apoyado y difundido la realidad deportiva de la ciudad. Os podéis imaginar, nosotros que somos gente trabajadora, humilde y que no estamos acostumbrados a estas cosas, os podéis imaginar que un reconocimiento así, siendo un medio de comunicación chiquitito, especializado, de nicho, minoritario como somos, es algo que, como decía, no ocurre todos los días. Podemos contar, de hecho, con los dedos de una mano. Hubo uno de Federación en 2016, hubo uno del Ayuntamiento de Alboraya en 2022, pero podemos contar con los dedos de una mano los premios que nos han dado en 9 años y nos sobrarían dedos de la mano. Ya sabéis la historia que tenemos detrás, no vamos a repetirnos, no vamos a contar nuestros orígenes desde el principio. Sí que sabéis también que nuestro primer artículo, 15 de noviembre de 2015, se titulaba Nacidos para Educar, porque queríamos ofrecer algo que hasta ese momento no existía. Deporte base, valores, formación, enseñanza positiva, más allá de ganar o de perder un partido. Y os digo que no ha sido fácil, porque no había nada parecido a nosotros en el ámbito de los medios de comunicación. El símil que me gusta utilizar siempre, aquello no era un melón por abrir. Aquello era un melón que había que plantar, regar muchos años, desenterrar, limpiar, cepillar y con algo de suerte abrir, probar algún día y que supiese bueno y que estuviese bueno, ¿de acuerdo? Si estamos aquí y en esta radio, como decía antes, vamos camino de los 300 episodios, es gracias a que somos pesados, a nuestra tozudez, porque sabíamos que estábamos ante algo muy, muy especial, un proyecto diferente, de valores, algo que más allá de ser un curro para nosotros, porque lo es un trabajo para todos nosotros, te ofrece la satisfacción de estar haciendo el bien, como suele decir Ramón Palomar, y ayudando a niños, a niñas, familias, clubes y escuelas. Hemos visto crecer este proyecto desde cero, literalmente desde cero, hasta ser, a día de hoy, 2024, referencia del deporte base y formativo en la Comunitat Valenciana en todas sus vertientes, también reputado a nivel nacional. Nos leen desde todas partes de España, desde Galicia, Madrid, Sevilla, toda Andalucía, País Vasco, Cataluña, Islas Baleares, nos leen desde todas partes, las analíticas no mienten. Y los contenidos no se limitan solo al fútbol 8 como empezamos, son contenidos vivos, variados, diferentes, cambiantes, con múltiples deportes que cubrimos todos los días, con redes sociales que están en constante evolución, con un programa de radio como este, con muchos seguidores, incluso en días como hoy, con Fútbol en Marcha, con muchas descargas cada semana y con un grupo también de redactores jóvenes que se han ido incorporando con el paso de los años y que con ese talento que tienen de base siguen aprendiendo y creciendo a pasos agigantados. Y además, ponencias, congresos, charlas, eventos, presentaciones, actos de todo tipo, hasta incluso torneos de fútbol base completos aquí en este programa y en este proyecto los hemos organizado. Muy agradecidos a la Fundación Deportiva Municipal, muy agradecidos al Ayuntamiento de Valencia por este reconocimiento, muy agradecidos también a quienes nos han propuesto como merecedores de este galardón. Casi 9 años después de nacer, estamos en un momento de expansión, en un buen momento, con un interés renovado por parte de las instituciones. Por ejemplo, hace un par de semanas, con esa sección femenina de sportbase.es que está patrocinada y que cuenta con el apoyo de la Diputación de Valencia en su área de igualdad. Y más colaboraciones que esperamos poder ir anunciando en próximos meses. La página web nueva es una fantasía, la nueva plataforma es maravillosa, va como un tiro, es un pepino, a la gente le encanta, más visual, más rápida, en vuestro móvil carga que da gustos, más fácil de compartir, es una maravilla. Y queremos aprovechar esta inercia, siempre que hay buenas noticias, como este premio, este reconocimiento, para daros más cobertura, más deporte, más información, más disciplinas, más entrevistas, más contenidos. Reconocimientos como el del pasado sábado y el prestigio que llevan aparejado nos van a ayudar seguro a lograrlo. Y también, como no, los apoyos públicos y privados de sponsors, colaboradores, amigos, patrocinadores, que nos van a permitir seguir ampliando nuestra redacción para llegar cada vez más lejos. Lo decía antes, nacimos para educar en 2015 y en 2024 crecemos y trabajamos duro a diario para seguir educando. Gracias de corazón a todos vosotros, a todos ustedes, por vuestro cariño y vuestra confianza.